hacer una introducción de un texto que me parece muy significativo y que resulta bastante claro para el curso que queremos enfrentar. No solamente de psicología de la cultura, sino precisamente de psicología cultural entendida como un punto de encuentro. Esta es una idea que es de María Cristina Tenorio, una de las, de las teóricas de la psicología cultural que orgullosamente es colombiana, que considera la psicología cultural como un escenario de convergencia en que lo social, lo sociológico, lo antropológico, lo psicológico puramente entendido como estructuras de la mente, procesos mentales, etcétera, pero también lo contextual e histórico influyen en el modo como ocurren los fenómenos sociales y humanos complejos. Entonces, para esto, para enfrentarnos a este texto, me parece súper relevante eh, entender un poco del contexto. Les quiero mostrar primero una imagen de un mapa. Este es Tasajera, ese punto rojo es Tasajera, muy cerca de la Ciénaga Grande de Santa Marta, un lugar eh, histórico de nuestro país porque fueron de las primeras zonas colonizadas y que en cierta manera eran un punto de encuentro de culturas, porque pues allí llega la cultura europea que nos ha conformado a nosotros. Obviamente se une también a la cultura africana que también llega al lugar, tendríamos que discutirlo más. Pero este lugar es particularmente importante. También es importante porque ha sido punto de una economía oculta y de ese camino de la droga que ha influido tanto en nuestro país. Un fenómeno realmente complejo. Pero quería mostrarles eso y dense cuenta que un poco más al sur, sobre la Ciénaga, se encuentra en otro punto que es importante, que es Nueva Venecia, de la que también vamos a hablar en algún momento. Pues resulta que este lugar viene a nuestras noticias por un día particular. Este lugar, Tasajera, que es muy cercano a Ciénaga Magdalena. Ese día es el 6 de agosto de 2020. Ocurre una de esas tragedias que en nuestro país pone en relieve zonas que hemos olvidado. En esa fecha ocurrió un fenómeno realmente complejo que, por supuesto, uno encontraba los comentarios en la prensa e incluso en las redes muy superficiales. Y aquí lo que quiero que sea este caso es una ocasión para observar y para que nos demos cuenta de la importancia de leer este texto, que comprendo que es largo, tiene 80 páginas, que nos permiten entender todas las convergencias que llevan a una tragedia que manifiesta un fenómeno de nuestro país. Lo que ocurre en Tasajera, lo resumo brevemente para los que no lo tengan ahora en mente, es que se produce un accidente en que un camión que transporta gasolina queda al lado de la carretera bloqueado y las personas de la comunidad acuden corriendo al lugar a sacar gasolina con pimpinas, con contenedores plásticos. Y por supuesto, el gas, el movimiento y toda la situación genera una explosión que conduce a la muerte de estas personas. Los comentarios que uno escuchaba en prensa eran bastante superficiales. ¿Cómo es posible que la gente haga esto? La cultura del robo, etcétera. Efectivamente hay muchos elementos. Y yo querría destacar algunos. La desesperación de las personas, que lo vamos a ver cuando ustedes observen uno de los videos que dejo recomendados aquí abajo, acerca de cuál es la historia de abandono de este pueblo. También el poco valor que se da a la vida individual. Esto es súper importante. En la medida en que uno tiene más dinero y más acceso a la educación en Colombia, en esa medida también ocurre un cambio en el valor que se le da a la propia vida. Esto no ocurre evidentemente exclusivamente en Colombia, pero es un fenómeno que uno puede evidenciar aquí y que vamos a conversar también comentando el texto de una trabajadora social italiana que tuvo una experiencia aquí muy significativa. Y lo vamos a comentar precisamente por su experiencia, donde destaca uno de estos elementos. Indudablemente lo que ocurre en Tasajera es una tragedia, pero es una tragedia en varios sentidos.
no exclusivamente como efectivamente la pérdida de estas vidas, sino también como manifestación de una tragedia continuada, como manifestación de un fenómeno social, político, cultural, económico y por tanto profundamente psicológico que se manifiesta en muchos otros lugares del país. Así que, en cierta manera, este artículo que les planteo que consideren, La miseria en Colombia de Robinson, nos sirve para el análisis forense de esta situación compleja, que como les digo, está muy presente en el país por muchas razones. La desesperación, la pobreza, el abandono, pero fundamentalmente las instituciones extractivas políticas locales, es una constante en muchos territorios de Colombia. Todo este proceso que tenemos, este discurso de los impuestos, porque en teoría contribuyen a mejorar las condiciones, sabemos que tiene un gran componente de falsedad y que el sistema está montado de tal manera que la principal entidad extractora y que moviliza la maquinaria del robo es nuestro sistema, entre comillas, de distribución de la riqueza. Entre otras cosas porque Colombia, como sabemos, no es un país rico. La inmensa mayoría de la población colombiana, de las familias, viven con ingresos familiares por cada grupo familiar inferiores a 3 millones de pesos. Nada menos que el 96% de la población colombiana. Entonces, cuando hablamos de redistribuir la riqueza, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo cuando tenemos en cuenta que nuestros políticos suelen ser los ricos en las regiones. Si ustedes miran nuestras regiones, nos encontramos que las únicas salidas económicas es participar de algún modo en el sistema de corrupción político y en el sistema de negociación de la droga. Esto es muy duro decirlo así de plano, por eso hay que leerse el artículo, porque el artículo les ayuda a verlo más aterrizado y por supuesto con mucho más contraste que como lo estoy diciendo aquí. Les invito en este momento a que coloquen en pausa este video y vean el video que les estoy recomendando, que se llama precisamente Tasajera, el olvido eterno, del periódico El Heraldo. Les ayudará a entender de qué estamos hablando y ver un poco las opiniones de estas personas, las ideas que tienen y el modo como entienden la política, porque también hay una realidad. Estas personas votan sistemáticamente por los mismos políticos que organizan las instituciones extractivas que son presentes en las periferias del país y que contribuyen a su propia pobreza. ¿Y por qué digo esto? Porque la visión mesiánica o paternalista del Estado que te da cosas conduce a la dinamización de un sistema inadecuado. Y aquí entra la mente. ¿Cómo es posible que una población grande, mucha población de Colombia, espere de las instituciones con esos problemas tan aterradores, espere la solución a sus problemas? Esta búsqueda mesiánica es la pregunta psicológica que tenemos de enfrente. Si yo entiendo que es un sistema que roba, ¿por qué lo valido y por qué pido que sean estas personas y estos sistemas quienes me salven? Por supuesto, el primerísimo impacto y uno de los escenarios donde la corrupción se hace más presente y que tiene un impacto terrible en las personas es el robo a la educación y el robo a la salud. El robo a la salud por una razón absolutamente básica. El deterioro de las condiciones de salud en la infancia conducen al deterioro de las habilidades cognitivas. Y la educación, porque además de ese problema, tienes, y con esto tengo que decir, hay profesores heroicos en todo el país, pero necesitan herramientas y la primera herramienta es formarse. Por supuesto, esto no es nada nuevo. Nietzsche, en El ocaso de los dioses, tenía una frase muy fuerte. Habría que verlo en el contexto, nos daría para hablar muy largo, porque él arranca considerando ese pulcrum es paucorum hominum, que es muy importante, pero él plantea ese problema de la falsa extensión del conocimiento que conduce al deterioro del conocimiento. Y acuérdense que él escribe en el siglo XIX. Un poco va evidenciando, en cierta forma, va teniendo el escenario que luego conducirá
a la validación de las dos guerras mundiales que ocurren al inicio del siglo XX y en el cual la participación de Alemania es muy importante. Por supuesto, tendría que hacer un comentario muy extenso acerca de Nietzsche para poder entender esta idea y poder encontrar algunos de estos paralelismos. Pero lo que quiero llamarles la atención aquí es que el impacto de la educación deteriora la posibilidad de que estas personas sean autónomas en su desarrollo y tengan que acudir a validar el sistema que es el mismo sistema que les roba y que les impide salir de la pobreza. Y que incluso estas ideas las tenemos en el centro del país, donde las instituciones tienen que ser menos extractivas porque aquí está la opinión pública. La opinión pública no está en Santa Sajera, está en Bogotá y está en las ciudades y en los escenarios donde podemos vivir una ficción del país, que además ocurre muy frecuentemente. El deterioro de la educación, que nunca ha sido particularmente buena en la periferia, es un impacto directo, doloroso y terrible del robo y del robo patrocinado por todos los actores, porque esto resulta un poco más fuerte. Uno se preguntaría, si sabemos que esto ocurre, ¿por qué también hay personas de la educación que impiden la evaluación de profesores? El sistema es un poco más complejo porque tiene muchos actores que están vinculados a esto. Les recuerdo, por supuesto les insisto, hay profesores heroicos, pero aquí no se trata de heroísmo, se trata de formación, se trata de que tengan elementos. Un profesor que nunca ha salido del país, un profesor que no habla otro idioma, sencillamente no puede transmitir y no puede contribuir al crecimiento de estos muchachos que lo necesitan, a abrirles el universo. Tampoco pasa en Bogotá, tampoco ocurre en Bogotá, porque requiere nuevamente que estos profesores tengan una retribución y tengan una formación que les permite hacer esto. Esto también lo decía Nietzsche. Déjenme leer una parte sobre este argumento. Leamos El crepúsculo de los dioses. Hay necesidad de educadores que estén educados ellos mismos, de espíritus superiores, aristocráticos, probados en cada instante, probados por la palabra y el silencio, culturas que se hayan vuelto maduras, dulces, no los doctos sopencos que los institutos y la universidad ofrecen hoy a la juventud como nodrizas superiores. Como les decía, por supuesto, hay que hacer una lectura muy extensa de Nietzsche para entenderlo, pero quiero traerles como esa idea también para que exploren que este problema pues evidentemente no es exclusivamente nuestro. Y por supuesto aquí es notablemente más dramático. Las condiciones, además, llevan a una percepción completamente distorsionada del heroísmo, porque solemos romantizar la pobreza. Y la romantización de la pobreza es aterradora, porque acaba validando y viendo como heroicos que las personas hagan un proceso que no funciona. Un colegio absolutamente heroico. Entiendo y es maravilloso que estos profesores hagan verdaderas locuras para conseguir hacer algo, pero no podemos ver esto como un heroísmo válido. ¿Por qué? Porque se supone que necesitamos esto para cambiar. Entonces, cuando romantizamos la pobreza, cuando decimos qué lindo que pasa esto, lo que estamos es validando culturalmente algo que es aterrador. Esto no es válido, esto no funciona. Este tipo de cosas heroicas perpetúan la pobreza y perpetúan la pobreza en muchos niveles y nos amarran efectivamente al lugar en que nos encontramos. Me estaba acordando que hace muchos años, cuando yo estaba terminando de estudiar medicina, contribuí con una ONG en un pueblo que se llama Lomarena. Y pensando en esta grabación dije, bueno, voy a ver cómo está Lomarena. Han pasado muchísimas, por lo menos un par de décadas desde que yo estuve allí. Y me encontré las imágenes y está igual. Está muy parecido. Y las diversiones que tienen la gente, aunque nos parezcan folclóricas y nos parezcan interesantes y bonitas, y pasen en otros sitios, no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos. No puede ser lo único. Puede haber una expresión cultural un poco más folclórica, por llamarlo así, pero no puede ser lo único. Es decir, no podemos romantizar que el único escenario de diversión sea perseguir un cerdo. Y es válido perseguir el cerdo en todas partes del mundo. Hay
prácticas culturales que pueden resultar como poco elaboradas. El tema es que no puede ser lo único, no puede ser que ese mundo sea tan pequeño y nosotros lo romanticemos. Eso es lo tóxico de ese tipo de ideas románticas. Entonces, hay una cosa que es muy importante. No podemos pensar que regalar favorece el cambio en la cultura. Regalar no contribuye, regalar fortalece a figuras que realmente están estafando al sistema. Y esto es generalizado y fortalece un sistema que es muy difícil. Por supuesto, aquí no se trata de que nos pongamos histéricos y salgamos a quemar la ciudad, sino vamos a entenderlo. Quiero que se den cuenta que toda esta discusión es muy importante que la tengamos para nosotros, para entender cómo se construyen estas culturas. La tengamos viendo, precisamente leyendo este artículo que les quiero proponer, que sea uno de los textos significativos de este curso. Leamos una parte del resumen del texto para entender a qué me refiero. Durante la mayor parte de la historia del país, la mayoría de los colombianos han vivido en pobreza absoluta y han estado atestados de violencia e inseguridad. Como nación tenemos muy poco tiempo. Podemos decir que 200 años. Y es importante decirnos la verdad. Obviamente, cuando uno está en las capitales o cuando uno pertenece a las élites locales, uno puede vivir una ilusión de un país distinto. Arranquemos por ahí. Mi argumento es, continúa el autor, que el alcance y la persistencia de la pobreza y la violencia en Colombia son una consecuencia de las facetas extractivas de las instituciones políticas. Estas tienen dos dimensiones principales: la baja calidad de la, entre comillas, democracia que en realidad existe, y la naturaleza de doble cara del débil e inefectivo Estado colombiano. Y esto es muy, muy importante. Por supuesto, lo que les digo, este video es para provocarles la lectura y lograr salir de la visión romántica que muy frecuentemente podemos vivir cuando estamos en una ciudad y cuando estamos por supuesto, en la discusión de Twitter, donde es una cosa ideológica completamente desconectada de los elementos reales, ¿no? Y por supuesto, las soluciones no son tan fáciles como aparecen en Twitter. Proporciona un análisis de la lógica política que mantiene en su lugar los aspectos extractivos de estas instituciones y cómo estos interactúan con los aspectos incluyentes de las instituciones colombianas. Porque ese es el otro tema. Para que se mantenga el sistema en el centro, las instituciones son un poco menos extractivas. Aquí en el centro, donde están los opinadores y donde están el entorno universitario en que podemos vivir en una ficción, pues por supuesto las instituciones funcionan distinto y uno puede tener una ilusión de que está en una sociedad diferente. Argumento que las instituciones colombianas lentamente se han tornado menos extractivas con el paso del tiempo, debido a los intentos de las élites por contrarrestar algunas de las contradicciones internas de la coexistencia de instituciones extractivas e incluyentes. Sin embargo, las poderosas fuerzas que han hecho que Colombia siga siendo un país pobre y violento siguen funcionando y reproduciéndose. Planteo cómo podría ser la solución a esos problemas de Colombia. Entonces, fíjense que este resumen es muy interesante. Y como les digo, por lo fundamental es para que nosotros reaccionemos y conozcamos más. Colombia también es un país con mucha violencia y con un Estado inefectivo. Y siempre ha sido así. Entonces, el argumento para nosotros no es tanto la situación del Estado, sino entender cómo funcionan nuestras mentes, cuál es el impacto de esta situación en la cultura del país y también en el reforzamiento de vivir en dos planetas distintos. Por supuesto, el autor destaca que no es exclusivo de Colombia. Es un fenómeno que tiene algunas particularidades en nuestro país, pero que refleja a Latinoamérica, que parece bastante igual desde México hasta Chile. Este tipo de dinámicas no son particularmente anómalas en América Latina, y en este sentido Colombia es un típico país latinoamericano. Sin embargo, en este ensayo, el autor quiere enfocarse en proponer una explicación para esta divergencia en Colombia. Fíjense que en nuestro discurso político central se habla muchísimo del problema de la desigualdad. Y esto es importante, pero el problema más dramático es la pobreza. Desigualdad hay en muchos sitios. Y desigualdad permite que tengamos una ilusión de que la solución es
quitarle dinero a algunos y distribuirlo a los demás, que fortalece el sistema político de paternalismo y de una cierta como apoyo artificial, un cierto Robin Hood, y el Robin Hood acaba siendo un político corrupto. El problema es la pobreza estrambótica que ocurre a partir del robo y de esas instituciones inadecuadas del país que son validadas por el centro de pensamiento que acaba siendo el centro del país. Escuchemos al autor. Detrás de esto se encuentran factores como la distribución de los bienes como la tierra y el capital humano, y aquí es lo que viene siendo importante. El funcionamiento del mercado laboral y el nivel de desempleo, y la provisión de bienes y servicios públicos por parte del gobierno. Si bien Colombia no es un país rico, su nivel de ingreso, desde un punto de vista contable, y eso es lo que toca entender, la razón de que haya colombianos pobres es porque hay mucha desigualdad en el país, donde el 45% del ingreso nacional es devengado por el 10% más rico de la población. Pero vamos a lo mismo. El índice de pobreza multidimensional es una medida mucho más comprensiva de la pobreza que las que usualmente se emplean, y mide la pobreza en 5 dimensiones: acceso a la educación, las condiciones de niños y jóvenes, salud, empleo, acceso a servicios públicos y condiciones de vivienda. De acuerdo con esta medida de pobreza, hay muchos más pobres en Colombia. Y esto es lo significativo y es lo que querría como insistir aquí. Aquí la pregunta de fondo es la pobreza multidimensional, que es lo que también trabaja notablemente el autor. El autor con otro, Acemoglu y Robinson, en el año 2012, traen una referencia que me parece importante. Acemoglu y Robinson sostienen que la clave para entender por qué un país o región es pobre son sus instituciones económicas. Las regiones que tienen instituciones económicas extractivas que no crean incentivos de base amplia ni oportunidades para las personas crearán pobreza. Para decirlo más claro, esas instituciones que se dedican a quitarle a la gente recursos, a colocar barreras, a colocar límites. Si tú intentas crear una empresa en la periferia del país, te encuentras una cantidad de procesos que te hacen perder tiempo y que en últimas contribuyen a la corrupción. Ese funcionario que tiene que poner una firma, pero esa firma es indispensable y entonces pues tienes que darle el dinero para eso. Pues obviamente eso desestimula la posibilidad de crecer y la posibilidad de hacer situaciones nuevas. Entonces, si estas instituciones, si estas cosas, estos sistemas de regulación deterioran las posibilidades de la persona de operar adecuadamente, pues van a generar más pobreza. Y si nos encontramos que en la periferia del país eso ocurre, pues nuevamente vamos a la pregunta de si por qué los validamos, por qué nosotros preferimos que haya un sistema regulador, si el sistema regulador atenta contra la iniciativa de la gente, porque es una manera también de realizar, de aprovecharme del sistema para ganar. Si yo le pago un soborno al personaje que pone la firma, pues puedo competir de manera inadecuada con el otro que no lo va a hacer. Sin embargo, pues obviamente hay que verlo en el contexto y entenderlo más, y ese es el sentido de leer este documento. ¿Cuáles son los procesos y las dinámicas mentales que me llevan a asumir que es preferible que yo utilice mecanismos inadecuados, aunque ese mecanismo inadecuado genere más pobreza? Por supuesto, nos enfrentamos también a la situación aterradora de la guerra. Quiero que vean esta frase de este artículo. De acuerdo con las Naciones Unidas, hasta hace poco Colombia, este artículo es de 2015, Colombia era el país con la mayor cantidad de desplazados internos del mundo. En 2015 ocupó el segundo lugar con 6 millones de desplazados, mientras Siria lo desplazó con 7 millones. Sin embargo, Colombia tiene más desplazados que Irak y la República Democrática del Congo juntos, dos países que han tenido una guerra sostenida y dramática durante mucho tiempo. Y él conecta estos dos elementos también, que me parece muy significativo. Esta quizás es la medida más clara de la naturaleza extractiva de las instituciones en Colombia. Refleja la inseguridad tanto de los derechos humanos como de los derechos de propiedad. Y aquí en esto tengo que decir que no podemos ser ingenuos. La solución de los problemas del país no se resuelve con que tú hagas una firma con uno de los múltiples actores que está vinculado al narcotráfico. Porque la situación es mucho más compleja. Y cuando nosotros en el centro tenemos esa visión, pues favorecemos que continúe funcionando la dinámica. Él utiliza la distribución fractal y yo quiero que vean un poco
esta gráfica manifestando eso, que esa imagen centro-periferia manifestada por las instituciones extractivas, que para que pueda mantenerse el sistema en los centros urbanos donde está la opinión y donde ocurren otras cosas, es importante que funcionen mejor las instituciones. Pero también dentro de las ciudades hay una distribución centro-periferia. Tú tienes instituciones que funcionan mejor, incluso para decirlo de una manera ejemplar, las calles son mejores en los barrios más ricos y en la medida que te vas alejando de ese centro, entre comillas, las calles son peores, las alcaldías menores son más corruptas y te enfrentas a situaciones mucho más dramáticas. Es decir, la situación en un barrio periférico de Bogotá, en cierta manera, representa la situación en una ciudad y en un pueblo periférico de Colombia. Por eso el autor lo comenta. Puede ser ventajoso tener instituciones extractivas en una parte del país siempre y cuando esté combinado con instituciones más incluyentes en otros. Es decir, es necesario que en el centro vivamos la ficción. Quiero terminar este video mostrándoles imágenes relativamente recientes de ese pueblo en que yo estuve ayudando hace mucho tiempo, hace muchos años cuando yo estaba acabando medicina. Y estas son noticias relativamente recientes. Tras años de espera, Loma Arena con una nueva vía y tú te das cuenta que la vía realmente es muy pobre. Te encuentras nuevamente que con un bloqueo ese pueblito, Loma Arena, exige un servicio de agua potable. Y nos enfrentamos nuevamente a lo mismo. Si ustedes ven la noticia que les estoy colocando, que es una entre muchas, nos encontramos nuevamente como el sistema está muy amarrado y está amarrado en la cultura. ¿Por qué? Porque te encuentras también que las personas participan de la corrupción política y obtienen una ventaja. Esta no es una historia de buenos y malos, que sería mucho más fácil de contar así, sino un proceso complejo que incluye nuestra manera de entender la competencia, el éxito, la relación con los otros, la relación con nuestro propio país y con cómo puede construirse. Entonces, espero que esta invitación a la lectura les permita acercarse a cómo ocurre esa compleja relación entre personas, instituciones, economía, educación, calidad de la comprensión de un país y un mundo muy pequeñito que no nos permite ver en esas zonas más allá de lo que acaba resultando cotidiano. ¿Cómo podemos tener en nuestra cabeza la posibilidad de cambiar si siempre nos estamos mirando el ombligo y la educación no nos permite mirar más allá y ver otros mundos posibles? Ese es el reto de esta lectura y espero que este video les sirva de motivación para que la puedan procesar en profundidad con una mirada de psicología cultural.